Si tu voz deja de hacer eco, cancela tu viaje. La verdad, no me entristece el reciente fallecimiento de mi abuelo. Más bien, me siento obligado a compartir la forma en que lo conocí mejor. No estaría aquí hoy si no fuera por él. La entidad vino por mí cuando tenía 8 años y no había forma de que hubiera sobrevivido si alguien más hubiera estado conduciendo. Mi abuelo y yo íbamos a pescar ese día. Mi padre tenía la intención de unirse a nosotros, pero algo había surgido, así que estábamos solos, nosotros dos, por primera vez. Me sentía un poco incómodo con mi abuelo, porque nunca había estado a solas con él. Siempre había visto a otros interactuar con él, pero tenía poco que decir, porque solo tenía 8 años. También estaba asombrado de cómo él era para mi papá, de la forma en que mi papá era para mí, es decir, una voz de autoridad. Cuando mi abuelo me habló sobre los diferentes tipos de peces y qué cebos usar, escuché como si fuera lo más importante del mundo. Resultó algo bueno que me tomara tan en serio sus palabras. Esa aceptación luego me salvaría la vida. Comenzó de manera muy inocua, mientras caminábamos por un pequeño desfiladero para regresar al automóvil. Desde el lugar de pesca principal, pude escuchar el eco de la voz de mi abuelo desde las altas paredes de roca. Mientras él guardaba las cosas en el auto, tuve varios minutos para pasear y los usé para correr de regreso a esa área y gritar. Extrañamente, mi grito hizo eco solo una vez débilmente y luego nada en absoluto. Por más que gritara, no escuché ningún reflejo del ruido. En ese momento, era demasiado joven para comprender realmente lo imposible que era eso. Simplemente asumí que estaba gritando mal de alguna manera o que mi abuelo tenía un timbre adulto especial que permitía que su voz hiciera eco mientras que la mía simplemente se apagaba. Aún así, me molestó y finalmente lo mencioné en el camino de regreso. Todo sobre ese momento quedó grabado en mi memoria. Eran las 3:22 de la tarde, según el reloj en el tablero del auto. El cielo estaba mayormente despejado, con rastros de blanco, y los ojos de mi abuelo eran grandes orbes de alarma girados hacia mí, mientras sus blancos nudillos se apretaban alrededor del volante. ¿Qué dijiste, muchacho? Pregunté. ¿Cómo puedo hacer eco como tú?, le dije, repentinamente, temiendo haber hecho algo mal. Grité y no pude hacer eco. Su rostro estaba normalmente entrecruzado, con pequeñas líneas que recorrían su camino a lo largo de la piel flácida y relajada. En ese momento, su frente y sus mejillas se tensaron hasta suavizarse y escaneó rápidamente de izquierda a derecha. No pareció encontrar lo que buscaba a través de las ventanas, pero tampoco pareció tranquilizarse. Aquí se inclinó y abrió la guantera frente a mí para sacar una bolsa de caramelos. Sonreí por un momento, pero él no me los estaba dando como regalo de la manera que pretendía. Cómelos todos. Sostuve la bolsa en mis manos. Parecía una fiesta masiva. Si me hubiera dejado a mis propios medios, podría haberlos comido todos, eventualmente, pero no todos a la vez. ¿Por qué? Cómelos todos, muchacho, dijo ásperamente. Su tono no toleraba discusión. Comencé a meterme las golosinas en la boca. Miró hacia abajo y alrededor, luego al asiento trasero, luego su termo de viaje en el portavasos entre nosotros. Lo puso en mis manos para unirse a la bolsa de golosinas que se derramaba. Bebe esto, todo. No puedo tomar café, le dije. Mamá me interrumpió. Tu madre lo entenderá. Tómatelo. Sé que sabe mal, pero bájalo todo. Su mirada se volvió a enfocar en algo más allá de mí, y volví la cabeza hacia mi ventana para ver las colinas boscosas rodando a varias velocidades aparentes, basadas en su distancia. Las colinas más lejanas en el horizonte apenas parecían moverse, pero creí ver una pequeña mancha encima de una. Mi abuelo me agarró del hombro con una mano. Bebe, muchacho, bebe y come esas golosinas. Necesitas azúcar y cafeína. Va a intentar hacerte dormir. No lo dejes. Decir que tenía miedo entonces sería quedarse corto. Ninguna parte de mí pensó que esto era una broma de algún tipo. Era un hombre demasiado reservado y austero para eso. El café tenía un sabor horrible, pero lo tragué hasta que no quedó nada. Después de eso, comencé a tragar las golosinas enteras hasta que se acabaron. Miré a mi derecha. La mancha en la distancia todavía estaba allí, pero ahora una cadena de colinas más cerca. Todavía era pequeño, pero ahora tenía un movimiento similar a algo que se movía de un lado a otro. Miré a mi abuelo con recelo. Él a su vez apartó la mirada de la cosa en la distancia para enfocarse en mi rostro.
Respiró por la nariz y se volvió hacia adelante, decidido de una manera que nunca lo había visto. Movió la pierna y el coche empezó a acelerar. Ya habíamos superado el límite de velocidad en la carretera vacía. El azúcar, la cafeína y el miedo empezaron a afectarme. Recuerdo que mis mejillas y mi frente se calentaron y mis manos estaban húmedas. Le pregunté, ¿qué está pasando? Tengo miedo. Ten miedo, suspiró. Sus ojos estaban fijos en la carretera, mientras seguía apretando el acelerador. Vi que la aguja pasaba de los 130. Eso te ayudará a mantenerte despierto. Esta cosa olvidada de Dios vino por tu abuela y comenzó de la misma manera, justo antes de un largo viaje en auto. Notamos que su voz dejó de resonar. Su rostro se contrajo en una máscara furiosa. Pero los autos son mucho mejores ahora que en ese entonces. No dejaré que eso te afecte. Mi espalda comenzó a presionar con fuerza en mi asiento, mientras él ponía el acelerador en el piso. Vi que la aguja pasaba a 150 y luego miré por la ventana de nuevo. Estaba aún más cerca, ahora visible como la silueta de un hombre corriendo colina arriba, entre los árboles y sobre rocas paralelas a nosotros. Todavía está ahí afuera. Mi abuelo gruñó enojado y golpeó audiblemente con el pie. Me agarré a mi apoyabrazos y la manija de la puerta, aterrorizado cuando nuestro automóvil superó los 200 kilómetros por hora y comenzó a temblar. Me sentí como si estuviéramos en un proyectil apenas controlado, mucho más allá de cualquier límite de seguridad, y estaba aterrorizado de que la carretera de repente dejara de estar vacía y nos estrelláramos contra un automóvil o camión por delante. Pero incluso a través de ese abrumador miedo y adrenalina, un frío cansancio comenzó a filtrarse por mi columna vertebral. Mis ojos comenzaron a sentirse pesados y miré adormilado a mi derecha. El susto me despertó de nuevo. Ahora estaba en el arcén de grava de la carretera, completamente visible como una silueta humanoide negra, corriendo a una velocidad increíble junto a nuestro automóvil. En esa oscuridad total en movimiento, pude ver puntos iluminados que me hacían sentir como si estuviera mirando la noche misma. El sol de la tarde ardía en el cielo por encima y detrás de él, sin ningún efecto, mirando mientras sus pies borrosos comenzaban a precipitarse a través de la línea pintada al borde de la carretera. Sentí sueño de nuevo. Corría paralelo a nosotros, pero acercándose cada vez más. «¡Despierta!», gritó mi abuelo, arriesgando una mano fuera del volante a 220 kilómetros por hora para sacudir mi hombro. «Está tratando de quitarte la vida. ¡Despierta!». Dio un tirón al coche, un carril a la izquierda, y, aún presionando en mi asiento por la aceleración, miré hacia las hipnóticas rayas en el medio de la carretera. Poco a poco, los pies negros comenzaron a aterrizar entre cada carrera, manteniéndose a nuestro ritmo. Recuerdo que el coche se sacudía violentamente a mi alrededor, de la forma en que imaginaba a un transbordador espacial despegando con fuerza alrededor de sus astronautas. Ahora sé que estábamos cruzando los 240 y acercándonos a lo máximo que podía ofrecer el coche, pero en ese momento estaba atrapado mirando las rayas hipnóticas y las estrellas en esas piernas del vacío, moviéndose rápidamente de un lado a otro mientras corría junto al coche y se agachó con una mano para abrir la puerta. El viento soplaba a mi alrededor, mientras la fuerza del vendaval de 240 kilómetros por hora desgarraba mi ropa y mi cabello. Me desperté a mitad de camino, grité y mi abuelo volvió a girar el auto hacia la izquierda, tanto como pudo, sin salirse de la carretera. No importaba, la silueta corriendo mantuvo la puerta abierta contra el viento con su brazo lleno de estrellas y comenzó a prepararse para saltar al auto con nosotros. El otro brazo me agarró del cuello y el frío que trajo no se puede describir con meras palabras. Lo más cerca que puedo llegar a decir es que las vastas velocidades y fuerzas de un cosmos infinito me odiaban. En algún lugar el hielo y la antivida eran la regla, moviéndose a través del vacío a velocidades absurdas, y esta cosa era una pequeña parte de esa voluntad no muerta, pero no estaba completamente aquí. Solo podía interactuar con nosotros en determinadas ventanas. Eso es lo que creo ahora. Mi abuelo soltó el único grito de miedo que jamás oiría de él cuando el coche parecía estallar a nuestro alrededor. Miré a la izquierda en el velocímetro. Encontré que la aguja estaba indescifrablemente lejos en el rojo y sentí la pesada manta del sueño caer sobre mí cuando la silueta me agarró repetidamente, pero no pudo alcanzarme. La puerta se cerró de golpe, cortando el viento. Centímetro a centímetro, comenzamos a alejarnos. Corría furiosamente al lado, pero la entidad era un poquito más lenta. Entre un momento y el siguiente, dándose cuenta de que no podía atraparnos, desapareció.
Lo habíamos escapado. Me desperté en un hospital. Varios días después, mi abuelo no le contó a nadie la verdadera historia, por supuesto, pero los médicos se divirtieron mucho. De alguna manera, me habían drenado una serie de electrolitos vitales, sales, etc., y atribuyeron mi coma a algún tipo de desequilibrio dietético severo. Pero yo sabía la verdad y me aseguré de contarle a la gente que me importaba el pequeño consejo que me enseñó mi abuelo. No me importa si tiene sentido para ti, solo escucha. Todavía está ahí fuera, en las tierras abiertas del oeste, y probablemente siempre ha estado ahí. Simplemente nunca fue un problema antes de que empezáramos a traer grandes velocidades a nuestra vida diaria. La gente muere todos los días por quedarse dormida al volante, y sé con certeza que no todos esos incidentes son por culpa de las personas. Si tu voz deja de resonar, cancela tu viaje por la carretera. Te estará esperando